Doy gloria a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra del Señor y le pido al Señor que les hable, que toque sus corazones y que la palabra del Señor obre en ustedes el efecto que Él quiere hacer en cada uno. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente de compartir tu palabra. Y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú seas propicio a cada persona que está atenta y escucha tu santa palabra, que se conecta para poder estar pendiente y oír la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que tú les redargullas, que tú les convenzas, que seas tú tocando sus corazones, Señor, y tú obres en cada uno de ellos. Sálvales, sánales, libértales, transfórmales, regenera sus vidas, fortaléceles, Señor. Trae paz, gozo y alegría a sus corazones. Te pido también que te glorifiques en cada una de sus peticiones, Señor, y tú obres en cada persona grandes señales, maravillas y prodigios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55 y el versículo 11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, transmite vida y obra en cada uno de nosotros. Si nosotros le permitimos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, ella obrará en cada uno la perfecta voluntad del Señor. Entonces dice la palabra que cuando la palabra sale de la boca de Dios, va y hace todo lo que quiere en aquellos corazones que se disponen a recibirla, a atesorarla, a creerla y a vivir conforme a la palabra del Señor. En Salmos capítulo 19 y el versículo 7 dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para convertir nuestro corazón al Señor. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos ni podemos cambiar a las demás personas, pero la palabra de Dios sí tiene el poder para convertirnos al Señor. A veces nosotros decimos, pero yo quisiera convertirme, quisiera seguir al Señor, quisiera amar a Dios, quisiera realmente tener una vida cristiana próspera, fructífera, abundante en el Señor, pero no puedo, me es difícil. Pero el Señor nos dice, la palabra es perfecta y convierte el alma. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted la memoriza, cuando reflexiona en la palabra, cuando la cree, cuando la atesora en su corazón, la palabra de Dios va a hacer en usted muchas cosas. Y entre esas cosas está convertirlo al Señor, quebrantar su corazón al Señor, hacer que usted entienda cuál es el propósito de Dios para su vida y pueda usted entregar su corazón y rendir su vida al Señor. Dice que la palabra del Señor es fiel y nos hace sabios también. El Señor es sabiduría y es inteligencia, y su palabra nos hace a nosotros sabios e inteligentes y prudentes. Por eso es importantísimo que usted lea la palabra, que la memorice, que la recuerde y que la palabra de Dios more en abundancia en su corazón, porque ella es la que tiene el poder para convertirnos, para darnos sabiduría, inteligencia y para hacer de nosotros unos verdaderos hijos de Dios. En el primer libro de Pedro, capítulo 1, el versículo 23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor o la palabra del Señor nos convierte, pero la palabra del Señor nos hace renacer, nos hace ser unas nuevas criaturas, nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir. El Señor transforma
de una manera total, completa nuestras vidas. Nosotros no tendremos que luchar, no, es que yo tengo que cambiar, tengo que hacer el buen propósito y sufrir y tratar de hacer mucho esfuerzo por cambiar. Si usted le permite a la palabra que entre a su corazón y a su vida, es ella la que lo va a cambiar, la que lo va a transformar, la que va a hacer de usted una persona nueva y diferente, con nuevos pensamientos y nuevas ideas y nuevo sentir, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es poderosa. En San Juan, capítulo 15 y el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida. La palabra de Dios nos santifica, nos purifica, quita de nosotros todo lo malo, lo negativo, lo que nos sirve, lo que nos es tropiezo, lo que nos lleva a pecar contra Dios y nos limpia y nos purifica. Por eso es importante que usted dedique un buen tiempo a leer la palabra de Dios todos los días. Propóngase leer la palabra todos los días, sin faltar ningún día. Lea siempre la palabra de Dios. Trate de entenderla. Léala una y otra vez hasta que la entienda, la comprenda, para que la palabra de Dios entre a su corazón y haga el efecto que el Señor quiere hacer en su vida. En el primer libro de Corintios, capítulo 15 y el versículo 2, dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Uno de los beneficios de creer la palabra del Señor y de permitirle que entre a nuestro corazón es que la palabra de Dios nos hace salvos, permite que nuestra alma sea salva, nos hace dignos o aptos para ser salvos. Y esta es una gran bendición. El objetivo de todo cristiano debe ser la salvación de su alma. Y la palabra de Dios nos lleva a que estemos listos y preparados para cuando el Señor venga poder partir con Él. Nos hace salvos y por eso es importante leer la palabra, escudriñarla, para que podamos ser salvos. Nos convierte, nos hace nuevas criaturas, nos hace salvos. Y en Romanos capítulo 10 y el versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe a nuestro corazón. Nosotros no podremos encontrar fe en ningún otro lugar, ni a través de ningún otro medio. Solo la palabra de Dios trae fe a nuestros corazones. Ella trae fe. Cuando usted la lee atentamente y le presta atención y la lee con santidad, con reverencia, con disposición del corazón, la palabra de Dios traerá fe a su corazón. Y si usted tiene fe y puede creer, todo le es posible. El Señor dice en San Marcos capítulo 9 versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como creíste, te sea hecho, dice el Señor. Necesitamos fe para todas las cosas. Entonces, la única forma de conseguir, de lograr y tener fe es a través de la palabra del Señor. Cuando usted la lee, fe nace en su corazón y usted puede creer la palabra y el poder de Dios se manifestará a su favor y Dios obrará en usted grandes maravillas. La fe viene por el oír, por leer la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Ella traerá fe a su corazón. En Salmos capítulo 107 y el versículo 20 dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios sana nuestros cuerpos, sana nuestro corazón, sana nuestra vida. La palabra de Dios sana.
La Biblia dice que por las llagas del Señor Jesucristo nosotros fuimos curados. La palabra es poderosa, ella renueva, nos da fuerzas, nos sana, nos revitaliza, nos da la fuerza y el vigor que necesitamos. La palabra es medicina para nuestros huesos. La palabra nos da vida, nos da salud, nos da vigor, nos da fuerza. La palabra del Señor nos sana. Por eso es importante que usted la lea. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dice la palabra que Él con su palabra sanó a todos los enfermos. En el capítulo 119 de Salmos, Salmos capítulo 119 y el versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios nos da y nos hace inteligentes, nos da inteligencia y sabiduría. La palabra del Señor nos hace sabios e inteligentes. Por eso es necesario que usted la lea, la conozca. La palabra dice que nosotros cometemos muchos errores porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros no conocemos la Biblia, tomamos decisiones equivocadas, procedemos de manera incorrecta. Pero si nosotros conocemos la palabra, actuaremos bien, porque la Biblia es el manual de vida para cada uno de nosotros. Por eso es importante conocerla. Si usted conoce la palabra, va a ser una persona sabia e inteligente. Además de todas las cosas que les he hablado hasta hace un momento. El Señor nos hace sabios e inteligentes a través de su palabra. El conocimiento de la palabra de Dios nos da sabiduría e inteligencia en todas las áreas de nuestra vida. Y así no cometeremos errores, ni en lo laboral, ni en la parte económica, ni en la parte familiar, ni en nuestra vida personal, ni en nuestra vida en sociedad. Siempre actuaremos de la manera correcta, porque la palabra de Dios nos hace sabios e inteligentes. En San Juan capítulo 5 y el versículo 38 dice así: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué a veces hay personas que no reflejan el cristianismo, que no se puede mirar una vida como un hijo de Dios y no se ve que haya un efecto en sus vidas? Y una de las razones puede ser esta, que la palabra de Dios no mora en ese corazón. Hay personas que van a un templo, alaban, de una u otra manera participan, pero no tienen la palabra de Dios morando en abundancia en su corazón. Han descuidado esta parte o no le han dado la prioridad que necesita la palabra. La palabra de Dios debe ser fundamental en nuestra vida y debemos darle la prioridad a la lectura de la palabra del Señor. Cuando la palabra no mora en la vida de una persona, la palabra no hará efecto en esa persona. Por eso no tienen la seguridad de la salvación, por eso no son sanos, por eso no son libres, por eso no viven una vida abundante que promete el Señor a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios no hace efecto en algunas personas? Porque no hay palabra en su corazón. La persona no saca tiempo para leer la palabra, no le dedica y no tiene la disposición para leer y para entender, para atesorar, guardar la palabra. Y como no le ha dado tiempo a la palabra y no le ha dado el lugar que tiene o que debe tener la palabra en su vida y en su corazón, por lo tanto no hay ningún efecto en la vida de esa persona. En el capítulo 8 y el versículo 37 dice: así que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Nos vamos a quedar con la última parte del versículo, dice: mi palabra no haya cabida en vosotros, y que nosotros no seamos ninguno de esas personas que no permite que la palabra entre al corazón. Nosotros debemos leer la palabra, permitir que entre a nuestro pensamiento, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que sea ella la que hace efecto en nuestras vidas. No le pongamos barreras a la palabra, no la rechacemos, no nos dejemos llevar por la pereza, por el sueño, por estar ocupados en otras cosas. Y decimos: luego leo la palabra, después la leo después, porque así se queda. Debemos darle la preeminencia a la palabra del Señor y que la palabra de Dios haga parte de nuestra vida diariamente. Debemos leerla y leerla mucho. Lea mucho la palabra hasta que usted la entienda, se la aprenda y en su corazón esté de manera abundante. En Jeremías capítulo 6 y el versículo 10 dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Dice el Señor: mire, no aman mi palabra, no la aman y por eso no la leen, por eso no la aprenden, por eso no la repiten, por eso no la guardan, porque no la aman. Es decir, no les interesa la palabra. Hoy por hoy la humanidad está ocupada en todo menos en buscar al Señor. Cada uno busca lo suyo propio, cada uno busca sus propios intereses, está ocupado en mil cosas, pero no sacan unos minutos de su tiempo cada día para leer la palabra. Están ocupados en el trabajo, en el estudio, en la familia, con los amigos, en sí mismos, en muchas actividades, pero no hay tiempo para leer la palabra. Y por eso dice el Señor: no aman mi palabra. Si la amaran, la leerían, la creerían y la guardarían. Y ojalá todos nosotros amemos la palabra del Señor y le dediquemos unos minutos para leer. No son horas, no son días completos, son solamente unos minutos que usted pueda sacar cada día para leer la palabra del Señor y que la palabra pueda entrar a su corazón y hacer el efecto que Dios quiere hacer. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 2 dice así: porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Al pueblo de Israel no le sirvió de nada oír la palabra de Dios. Cuando el Señor le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo, el pueblo no creía y por lo tanto no produjo ningún efecto en sus vidas. Entonces ellos escuchaban, pero no creían la palabra. Nosotros cuando leemos la palabra debemos acompañarla de fe. ¿Y qué es fe? Estar seguros y convencidos que lo que la Biblia dice es verdad, se cumple en mí y se cumple hoy. Que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando a su vida. No es el autor del libro, no fue Moisés, no fue Isaías, no fue Jeremías, no fue Ezequiel, no es Mateo, no fue Marcos, no fue Pablo, no fue Juan, sino es Dios el que habla a su vida. Es el Señor el que le está hablando a usted. La Biblia es la voz de Dios escrita para usted. No es un libro de historia, no es simplemente un discurso que escribió un autor, el profeta, el apóstol. No, es la palabra de Dios para usted y usted debe creerla y recibirla de esa manera. Al pueblo de Israel no le sirvió y no hizo ningún efecto en su vida porque nunca creyeron que lo que Moisés les hablaba era Dios el que les estaba hablando. Muchas personas leen la Biblia de una manera histórica, como historia, como simplemente un relato de la antigüedad que nos cuenta acerca de la vida de los apóstoles o la vida del pueblo de Israel durante
los años de historia que han pasado, pero no. Usted debe leer la palabra entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablándole a usted en particular, no a Juan, no a Daniel, no a la mujer sirofenicia, no a Jairo, no a Andrés, no a Felipe, sino a usted en particular. El Señor le está hablando a usted de manera directa. Debe creer que lo que la Biblia dice es verdad y es para usted hoy, no para otro, para usted. La palabra de Dios es la voz de Dios hablándole a usted. Por eso en San Juan, capítulo 5 y el versículo 39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dice: escudriñe, lea, memorice, analice la palabra de Dios, repítala. En Deuteronomio nos dice que debemos repetir la palabra en la mañana, en la tarde, cuando salimos, cuando entramos, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla. El repetir la palabra hace que nosotros la grabemos, la memoricemos y la palabra de Dios quede sembrada en nuestro corazón. Por eso dice: escudriñe las escrituras. Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios es lo mismo. Escudriñe la palabra de Dios, porque ellas son, o en ellas tendremos la vida eterna. A través de la palabra podremos ser salvos. Y a través de la palabra es que conocemos al Señor, su poder, su grandeza, su misericordia. Podemos conocer quién es Dios, qué hace Dios, cuál es el plan de Dios para nosotros, cuál es la voluntad de Dios. A través de la palabra podemos saber y entender muchas cosas que nosotros desconocemos. A través de la palabra del Señor podemos aprender a vivir de una manera correcta, sabia, inteligente en esta vida. Podemos llevar un buen hogar, poder ser unos buenos empleados, unos buenos patrones, unos buenos padres, unos buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos seres humanos y ante todo unos hijos de Dios perfectos y santos. La palabra del Señor nos enseña todo acerca de nuestro comportamiento en esta vida, cómo debiera ser nuestro comportamiento en nuestra vida. La Biblia es nuestro manual de vida. En la palabra encontramos absolutamente todo, respuesta a todo interrogante que usted tenga. La palabra de Dios es perfecta, es viva y eficaz, pero también poderosa. Y si usted le permite, la palabra de Dios hará en ustedes grandes maravillas, porque la palabra del Señor tiene poder y transmite vida a toda aquella persona que le permite ingresar a su corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por cada una de las personas que siempre están atentas y escuchan la palabra del Señor. Y te pido que tú toques sus corazones y que te glorifiques en cada uno de ellos y hagas conforme a tu perfecta voluntad en sus vidas, Señor. Tú conoces su pasado, su presente y su futuro, y te pido que obres a favor de ellos, Señor. Sálvales, sánales, libértales, suple cada una de sus necesidades y contesta cada una de sus peticiones. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que está siempre pendiente y atento para oír la palabra del Señor. El Señor le bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.